testimonio. Gracias, hermanos. Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy estamos prácticamente iniciando la mitad del curso. Ya vamos en la tercera semana y espero en Dios que esta semana sea una semana en la cual vamos a ir avanzando un poco más. Desde la primera semana yo traté de hacer un repaso general del tema sobre la pastoral familiar, y de ahí surgen pues diferentes tareas. El tema es muy amplio y si se dieron cuenta en esta introducción, pues yo les señalo los subtítulos que vamos trabajando, ¿no? Y algunos trabajos que quedan ahí en el sílabo de tarea para la plataforma, porque esto nos permite ir como ampliando nuestro panorama, aunque la mayoría ya sabemos bastante sobre la familia. Yo he ido rescatando, les platicaba, algunas enseñanzas, algunas realidades sobre la familia a través de los años que Dios me permitió ser pastor, como 35 años, dedicado tiempo completo en diferentes ciudades, diferentes iglesias, diferentes funciones, pero aprende uno algunas cosas, y aparte con la familia, ¿no? Ya les he platicado también que yo tengo la bendición de tener a mi esposa Olimpia y 3 hijos maravillosos que están en 3 etapas diferentes, y uno siempre aprende mucho de los hijos, ¿no? ¿No es así? Ustedes no me dejarán mentir. El tema de la familia es uno de los temas que muchos años decía que no hay escuela, aunque ahora hay escuela para padres, hay programas, pero comúnmente cuando uno inicia, pues uno inicia con ilusión, uno inicia con expectativas, pero la verdad es que uno va aprendiendo en la marcha. Hoy en día hay mucha información, por eso este curso tiene que ver con desde la pastoral a abrir el panorama, dar algunas herramientas y tocar los temas importantes para la familia. Insisto, los temas que yo siempre trabajo son temas en los que yo me los aplico primero a mí mismo, ¿de acuerdo? Sí, no, la idea no es hablar de las familias, sino ver cuáles son los subtemas, cómo los trabajamos en familia y luego cómo adquirimos herramientas y cómo lo podemos trabajar hacia adentro como familias y también con otras familias más, porque eso es aprendizaje puro, ¿no? Por ahí hay uno de los subtítulos que vamos a ver acerca de la crianza de los hijos, errores y aciertos. Así es. Es uno de los subtemas que vamos a ver más adelante. No sé si la próxima semana o en un par de semanas. Pero bueno, hasta aquí vamos bien. Hoy entonces vamos a hablar del tema sobre sexualidad y familia, que es uno de los grandes temas. ¿De acuerdo? Es uno de los grandes temas en la iglesia, vamos a decirlo así, ¿no? Porque muchos años decíamos nosotros acá en México, no sé allá en Argentina o en algún otro país, que eran temas tabús. ¿Qué son temas tabúes? Que no se tocan. Se saben que están ahí, pero nadie los toca porque son temas delicados, porque son temas, algunas ocasiones, prohibidos, vergonzosos. Pero yo tengo una propuesta hoy que me parece que la iglesia de este siglo tiene que trabajarla. Yo la propuesta que tengo es los temas importantes como estos, si no se trabajan con seriedad y con dignidad, diría yo, y con enfoque pastoral en la iglesia, entonces nos van a tocar en otro lado. Y en otros lados los van a tocar de manera secular, decimos nosotros, y pueden ser de manera trágica, burda y peligrosa incluso, que en lugar de orientar, pueden desorientar. ¿Están de acuerdo? Entonces yo digo que Dios nos dejó a nosotros mucha información, nada más solamente que a veces pues no le ponemos la atención y son temas que hemos evadido por años. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, los hemos postergado, les hemos sacado la vuelta, en la vueltecita, decimos nosotros en México. O sea, cuando no queremos tocar un tema, hablamos de otras cosas, pero no de eso, porque son temas tabúes, decimos, temas peligrosos, temas incómodos. Yo tengo una propuesta que quiero compartirles hoy. Voy a usar un archivo que he trabajado con familias. Yo fui pastor los últimos 5 años aquí en Monterrey, en la Colonia Independencia. Fue mi último trabajo pastoral antes de que me pensionaran.
y lo trabajé también con jóvenes, porque me pareció que los jóvenes ya son muy preparados y estuve teniendo algunas charlas de diálogo con algunos de ellos. Tuve la bendición de dar un par de pláticas prematrimoniales a tres parejas que se iban a casar. Parece que me fue bien, gracias a Dios. Ninguna de las tres parejas ha claudicado, les ha ido bien, porque tengo la teoría de que hay que orientar, hay que encauzar, hay que abrir el panorama desde el trabajo pastoral. Sí, porque el tema se aprende en muchos lados, pero a mí me parece que se toca mal, sobre todo en la sociedad que vivimos hoy. Entonces, permítanme usar un archivo que yo he usado, que les voy a compartir, se los voy a enviar al término de la clase para que lo suban. Y a mí me ha servido para empezar a tocar el tema. Es un tema que yo le titulo sexualidad y familia. O sea, el tema de la sexualidad no debe ser ajeno a la iglesia. Debe de tocarse con cuidado, claro, pero con orientación. ¿Están de acuerdo? Eso para mí es muy, muy importante. Entonces así le titulo yo sexualidad y familia y ya genera expectativa, ¿no? Y a lo mejor están pensando, le decía yo a los jóvenes, quizás están pensando otra cosa, están pensando en imágenes, están pensando en genitalidad, están pensando en todo lo que el mundo maneja. Y no, yo quiero abordarlo desde el lado bíblico primero y después tiene aplicación en muchas formas, ¿no? Pero la parte importante para mí es la parte bíblica, porque es lo que nos orienta, ¿de acuerdo? Es lo que nos da dirección. Sí, sí, el mundo está muy confundido hoy en día, la verdad. Es triste, pero es la realidad. Es uno de los temas que creo que la sociedad no ha entendido, no ha entendido. Y entonces, y lo han confundido, se ha distorsionado, y me parece que es una de las grandes tragedias para las sociedades actuales modernas, ¿no? Que en aras de la modernidad, en lugar de fortalecer ese vínculo familiar, lo han distorsionado. Como dice un amigo mío, si la mayoría de las familias fueran así, pues ¿cómo va a haber descendencia? Si fuera hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿cómo se va a cumplir este mandato cultural? Que no se dan cuenta que estaría destinado al exterminio, aunque haya alternativas. No, nunca será igual, ¿no? ¿Por qué? Porque está diseñado así, por Dios como creador. Entonces pongo ahí el pasaje de Génesis 1:27, una vez más, me parece que es del versículo 26, es valioso recordar, y dice ahí el texto bíblico de Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Y luego dice, varón y hembra los creó. El hombre y la mujer tienen la imagen de Dios, no solo el hombre, ¿de acuerdo? Porque no es una imagen física, es una imagen más espiritual, ética, moral, espiritual. Y luego el verso 28 lo complementa para lo que hoy vamos a platicar. Dice el verso 28, y los bendijo Dios, o sea, al hombre y la mujer, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en las paces de la mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Amén. Y al final del versículo 31 dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana, el día sexto, ¿sí? Es de lo último que el Señor está creando y diseñando en su plan divino. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Lamentablemente, cuando uno hace estudio de investigación, se da cuenta que algunas religiones y algunas iglesias cristianas, hablando en particular del catolicismo romano, que en México todavía sigue siendo cerca del 80%, 85% de México, no sé, allá en Argentina, en Estados Unidos es diferente, pero ellos tienen una teología muy distorsionada. Para ellos la sexualidad es un pecado y tienen historias que no tienen nada que ver con la Biblia, claro. Historias de que el primer pecado que el hombre y la mujer cometieron fue un acto sexual y nada que ver con eso. Si aquí Dios les está dando la orden de procrear
a la primer pareja el mandato cultural de llenar la tierra y administrarla y ser mayordomos de la creación que Dios les dio es diferente, el concepto evangélico al concepto católico romano. Y bueno, no se diga en otras tradiciones, en otras culturas, hay diferentes historias de la creación. Nosotros creemos en el texto bíblico, cómo Dios diseñó todo en perfección y Dios diseñó a la familia y la sexualidad también. Vamos, les da permiso de tener una relación sexual en el marco de un hombre y una mujer, de una pareja, y de ahí se genera la familia. Y les da la indicación, como llaman los teólogos, inicia el mandato cultural. La sociedad se va agrandando y va desarrollando. O sea, Dios nos diseñó como seres sexuados. Es la primera afirmación que yo pongo ahí. Lo demás que escuchen son distorsiones del texto bíblico. Digo, hay muchas teorías, ¿no? Y Dios creó un hombre y una mujer, ¿de acuerdo? Si no, de otra manera no fuera posible. Fisiológicamente está comprobado, hermanos. Es un gran debate, yo lo sé. Es que yo he estado en algunos foros, me han invitado a través de los años. Alguna vez estuve en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde yo era del Consejo Ejecutivo General, y me invitaron a un canal de radio para hablar sobre homosexualidad, cuál era la postura de la iglesia evangélica. Y tuve la bendición de estar 2 o 3 veces ahí, en ese programa de radio. Me invitaron, no sé cómo, dieron conmigo, me invitaron y yo con todo gusto fui. Bueno, era muy temprano, era, no sé, a las 6 de la mañana el programa, pero se grababa y fue una bendición para nosotros en esa ciudad como iglesia marcar la postura. Yo me llegué a un abogado de la Biblia, en esos años yo era editor del abogado de la Biblia, yo era quien coordinaba la temática y teníamos un abogado de la Biblia anterior que habíamos hablado de la postura de la iglesia de Dios séptimo día sobre la homosexualidad, ¿de acuerdo? Como no hay un rechazo, pero tampoco hay una aceptación de lo que cada quien crea, sino hay una orientación bíblica. Y había todo un tema con imágenes y todo. Y los llevé y se los regalé a toda la mesa ahí. Esa fue mi aportación. Y me planteé en la postura evangélica, en esta que estoy planteando, ¿no? Escuché otras teorías de gente muy preparada, abogados, médicos, y está bien, yo soy un pastor muy abierto. Y al final en las conclusiones dije, yo creo que hay que respetar las diferentes posturas, pero también hay que ser responsables de lo que nosotros decidimos. Dios nos da un libre albedrío, pero si tú estás decidiendo por la homosexualidad, tienes que asumir las consecuencias. Y había un abogado que al final, yo me lo miraba muy triste, al final me confesó, pastor, ore por mí, dice, tengo una enfermedad transmisible. Ah, qué triste. Y bueno, la verdad no pude evangelizarlo, le di el mensaje, le di el abogado de la Biblia, oré con él, hasta ahí no lo volví a ver, no sé. ¿Pues qué quiere decir? Que uno no va a resolver, hermanos, no le va a cambiar la mentalidad a la gente, pero puedes hacer tu aportación desde el texto bíblico, desde la iglesia, desde la postura como hijos de Dios y sobre todo desde el sustento bíblico. Entonces, Dios nos creó como seres sexuados. La sociedad distorsionó el aspecto de la sexualidad. Dice en la parte baja, las tradiciones y mitos paganos han distorsionado el propósito de Dios. Claro, claro, ¿sí? Y siempre ha existido así, desde la antigüedad, o sea, no es algo nuevo, es algo que que se retoma y se repite porque la sociedad así está convulsionada. Al no tener a Dios en su noticia, dice el apóstol Pablo, pues se confundieron, dice allá en Romanos, ¿no? Y cambiaron, dice, cambiaron su uso natural y entonces se emproblemaron, digo yo, como sociedad. Dice Pablo allá en Romanos capítulo 3, si no me equivoco. Dice, de tal manera que, dice, deben cuando menos reconocer a Dios a través de las cosas creadas, dice el apóstol Pablo. Dice, no tienen excusa de no conocer un poco de Dios a través de la creación. Ahí está el mensaje paulino, vamos a decirlo. Pero yo estoy orientando el tema de la sexualidad. Así es que, hermanos, haríamos bien en sentarnos con las familias y los jóvenes y orientarlos. Aquí en México se le llamaba un curso de educación sexual. Se oye muy fuerte, porque se ha distorsionado, pero yo le puse por título sexualidad y familia, porque el concepto de sexualidad es mucho más amplio, ¿de acuerdo? Y lo toco de manera general también, ¿no? Digo, no pongo imágenes, nada de eso, porque llega a ser burdo. Habría que tener cuidado. Ahorita voy a avanzar, porque ahorita voy a hablar de algunos de los errores que se cometen luego en este tipo de temas, ¿no? La segunda filmina que voy a usar dice distorsiones y expresiones en la sociedad contemporánea, ¿de acuerdo?
En el texto bíblico que yo acabo de compartirles, pues vienen tres verdades muy grandes. Dios creó un varón y una hembra, así es como se, y segundo, les da la orden de multiplicación y procreación, eso ahí está, o sea, eso está avalado por Dios, vamos a decirlo así. Y tercero, les da la administración de la creación. Mínimo, son tres enseñanzas de Génesis 1, 26 al 28. ¿De acuerdo? Eso es muy claro. De eso tenemos que posicionarlo. De hecho, hay un libro que yo les voy a recomendar. No sé si lo encuentren. Es un libro que escribió el doctor José Ramón Alcántara. El doctor José Ramón Alcántara era el decano en la Comunidad Teológica de México. Hace un par de años ya duerme en el Señor, era un hombre grande. Yo tuve la bendición de tomar clase con él varios años y de tener incluso amistad con él, porque él era el decano. Era un hombre muy preparado y él tiene un libro que se llama Pulsiones y Tentaciones, la teología, y él desarrolla Génesis, todo el capítulo de Génesis 1, 2 y 3, versículo por versículo, con mucha claridad. Hace un estudio de las palabras hebreas y las enseñanzas importantes que se desprenden de ahí. Yo lo conservo, no lo he digitalizado, probablemente voy a hacer el intento de digitalizarlo para poderlos compartir, porque es uno de esos textos que él había escrito y los compartía. Yo se lo compré hace ya varios años, no sé, hace más de 10 años. Pero para mí fue muy valioso para sacar este tipo de enseñanzas y fortalecerlo, ¿sí? Y en el libro lo explica muy bien, todo el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis, ¿sí? Que él dice que es la base para toda la teología evangélica y bíblica, ¿de acuerdo? Porque eso hay que posicionarlo, que si te empiezas a la discusión desde otros campos, pues ya se distorsionó. Siguiente, el hombre entonces y la mujer tienen diferentes funciones y expresiones. Y vemos ahí entonces Génesis 3, 16 al 19, que es donde ya entra el pecado y hay diferentes funciones, ¿no? Ahí. Génesis 3, 16 al 19, yo tengo aquí mi Biblia, les voy a ayudar. Dice estos tres versículos o cuatro, dice ya después del pecado, de la caída, que están desde Génesis 3, empieza, dice el versículo 16, y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolores darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se ensoñará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fue la sentencia de Dios para el hombre y la mujer después de la caída del pecado. Todos sabemos, hermanos, como dice Pablo, de ahí en adelante la humanidad está caída, la única posibilidad de restauración está en Cristo, ¿de acuerdo? De ahí que es tan importante para nosotros como iglesia cristiana y evangélica predicar el evangelio, ¿sí? Ese debe ser nuestro centro, porque de Génesis 3, la caída de la humanidad, de la primer pareja, dice, por cuanto todos pecaron, dice, porque por una pareja pasó el pecado a todos, y entonces se convierte en algo universal y general. Y lo que la humanidad necesita, por eso se distorsiona tanto el tema de la sexualidad, pues es uno de los grandes temas. La gente lo que necesita es restauración, orientación y el evangelio, la buena noticia, para que inicie ese proceso de restauración. ¿Están de acuerdo? De tal manera que el hombre y la mujer somos diferentes. Efesios 5, 21 al 25 lo dice. Y yo ahí les voy a pedir a alguien que me ayude ahorita a leer, por favor, para sacar estas enseñanzas que están ahí. Porque ese gran debate del machismo y el feminismo me parece que es un debate muy estéril para nosotros como creyentes. O sea, Dios le da un lugar a cada quien. Y a mí me encantaría ver qué dice el Nuevo Testamento, porque esto que yo estoy usando es la base bíblica desde el antiguo pacto, desde el origen, desde la creación, pero es obvio que la humanidad ha evolucionado y ya en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, del versículo 21 al 25, ya da una orientación a la iglesia cristiana. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, hermanos, por favor? Sí, hermano, puedo.
Adelante, por favor. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Quise tomar este texto porque la historia de la humanidad inicia en Génesis 1. Ya lo dije, 26 al 28, ahí está el proyecto de Dios para la familia, para la pareja y para la familia, pero de Génesis 3 se distorsiona, el pecado entra y es cuestión de ir leyendo la historia judía en todo el Antiguo Testamento y hermanos, uno se escandaliza desde, desde Abraham, Isaac, Jacob, aunque son familias con la bendición de Dios, son familias que se equivocan. ¿Están de acuerdo? A mí me impacta cómo el texto bíblico no esconde la problemática de las personas y de las familias. Y empieza a generarse una cultura en otro pacto y en otra época y en otro tiempo. Por eso me interesaba mucho que se resaltara ya en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo escribe la iglesia cristiana. Y el concepto bíblico ahí es someterse, sujetarse, someterse unos a otros en el temor del Señor. Me parece que ahí está la clave. Pero es un poco complicado porque la lucha del machismo y el feminismo ha distorsionado esto. Se convierte más bien en una lucha, se convierte más bien en una competencia y me parece que son, por eso digo yo que es un tema estéril, o sea, no llegas a ningún lado. Cuando hay lucha, la clave me parece que en una pareja y una familia es aprender a tomar cada quien su posición, su lugar que Dios le dio y cumplirlo para la gloria de Dios, ¿no? Por ahí en el archivo que les envié la semana pasada, si no me equivoco, en la pastoral para la vida familiar hay un diagrama, ¿se acuerdan? Donde por un lado está el mandato bíblico, en otro está la realidad y en el centro está la acción pastoral. Y entonces, al final de ello se dice que una de las enseñanzas de la pastoral es que la familia tiene la función de crear seres humanos conforme, para que recuperen la imagen y semejanza de Dios que se perdió en el Edén y tiene la función de crear seres humanos, personas que recuperen la bendición de Dios. ¿Cómo? De esta manera. Por eso el hombre y la mujer tienen diferentes funciones. Ahí dice, las mujeres son vínculos de la transmisión de la vida, cosa que el hombre no tiene. Las mujeres Dios las eligió para ser transmisoras de vida. Qué bendición, creo yo. Digo, tiene su dolor, su consecuencia, su reto, pero fueron elegidas para transmitir la vida. Y también tienen una mayor sensibilidad, se dice que tienen un sexto sentido, ¿verdad? Aunque todos tenemos cinco, pero se dice que tienen la percepción es uno de los sentidos que desarrollan con bastante habilidad, aunque algunos hombres también, no todos. El hombre también puede aprender a ser observador y a ser cuidadoso. Pero la verdad es que la mujer tiene esta gran bendición de ser transmitor, un vehículo de la transmisión de la vida, cosa que el hombre no tendrá nunca. ¿De acuerdo? Aunque hay películas, hay ciencia ficción y hay historias, pero son historias. Realmente la mujer tiene esa gran bendición, imagínense. Y el hombre no tiene esa bendición, pero tiene la función de ser cabeza de la familia. Cuando yo he trabajado como pastor con varones, lo primero que yo trabajo es, hermanos, no podemos evadir ser cabeza de familia. No evadamos esa responsabilidad. Porque si un varón evade, distorsiona al ser cabeza de familia, la familia se empieza a convulsionar. No hay una figura de autoridad y entonces empieza a haber distorsiones, expresiones y yo diría hiperversiones. Créanmelo. Cuando no hay este equilibrio en la familia, por eso se dan tristes historias. Pero me parece que originan cuando el varón no asume su papel como cabeza de familia.
Así es que yo trabajo muy fuerte. Cuando me toca ser pastor, yo con los primeros, la femenil trabaja siempre. Bendito Dios, las mujeres son más sensibles, por eso pongo ahí. Siempre se reúnen, siempre buscan apoyar al pastor. En México decimos que la femenil es el brazo derecho del pastor, siempre, pero con los varones, ¿cómo batallamos? Como grupo, ¿no? Y yo siempre aprovecho, hay que tener estrategia para reunirlos. Ya les comenté la vez pasada, hay que hacer un convivio, hay que motivarlos, que no va a ser tan largo, y bueno, casi hay que rogarles para que vayan a la iglesia. No sé, allá, supongo que también. Pero hay que insistir y orientar al varón para que primero asuma su papel como cabeza de familia, no lo puede evadir. No solo es un proveedor, sino es cabeza de familia. Y eso no lo puede evadir. Que algunas mujeres lo tienen que hacer porque el varón lo evade o no hay un varón que lo asuma, pues bueno, es otra cosa. Ya son modelos de familias alternos, como vimos también ahí en el archivo de la Pastoral para la Vida Familiar. Venía una lista de cotejo con diferentes tipos de familias. Y yo decía ahí que hoy en día incluso ya no le llaman tipos de familias, le llaman expresiones familiares. Y bueno, hoy en día se dan cada cosa, hermanos. De veras, yo estoy espantado. Por eso digo, ¿qué vamos a hacer nosotros como pastores, como líderes de la iglesia, como familias cristianas? Y acabo de mirar de pasada ahí un tema que le llaman el poliamor. ¡Wow! ¿Qué es eso? No, me sorprendí. Yo todavía me escandalizo un poco y digo, Señor, ¿qué pasa? Y trato de analizarlo y trato de buscarle alguna solución, porque eso es lo que beben nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, ¿eh? Eso es la modernidad, el poliamor. Dicen ellos, amor es amor. Y le explicaba yo a una familia de la iglesia, entre semana tengo algunos grupos familiares, de ahora quiero empezar a tocar ese tipo de temas, pero toco los temas bíblicos. Yo les decía, no, hermano, no es verdad, el amor no es amor. El amor en la Biblia tiene diferentes acepciones y significados. Y les empecé a explicar. Eso es una distorsión, es una mentira disfrazada de que amor es amor. No todo es el mismo tipo de amor. Y les hablaba del amor agape, el amor de Dios, el amor eros, el amor sexual, el amor fileo, que es el amor filial, el amor estorge, que hay diferentes tipos de amor en el texto bíblico, en las palabras griegas del Nuevo Testamento sobre todo. Pero hay que orientar a la familia, que es lo que digo, y eso se tiene que hacer desde alguien que esté como cabeza. Bueno, si no está el varón, bueno, la mujer tiene que asumir, y si no está ni el papá ni la mamá, pues alguno de los hijos tiene que asumir el liderazgo como cabeza de la familia. Vamos, una familia no puede estar sin una cabeza, ¿verdad? Porque eso es importante, por eso se distorsionan los conceptos, los proyectos familiares. Aunque el varón, como dice ahí, tiene mayor fortaleza física, claro, es el proveedor, es el fuerte de la familia, sí, eso no se lo podemos quitar. Aunque, perdón, el hecho de que sea más fuerte físicamente no quiere decir que sea más fuerte emocionalmente, ¿de acuerdo? No sé, hay diferentes situaciones, ¿no? Porque hablamos de fortaleza física nada más. Fue dotado así por Dios también el hombre. ¿Para qué? Para que sea cabeza y vaya al frente y sea proveedor. Por eso fue diseñado así. Aunque algunas mujeres hoy en día son muy fuertes también. También he visto así mujeres que hacen fisiculturismo, son boxeadoras y bueno, la mujer también puede competir. Entiendo hoy en día esos niveles de rudeza y de fuerza física, pero son excepciones, siempre hay excepciones. Aún en la parte genética, uno dice, como pastor, ¿Dios creó hombres o mujeres? Me acaba de salir hace poco una pregunta de alguien que me dijo, oiga hermano, ¿y qué pasa con los niños que nacen hermafroditos? O sea, nacen con dos sexos. Y les digo, bueno, esas son ya excepciones a la regla, son distorsiones genéticas y tienen su explicación y se pueden corregir desde origen también. Digo, yo con los amigos médicos que tengo puedo platicar y entiendo que hay, desde el principio, hay manera de que decidan qué va a ser hombre o mujer. O sea, si hay un tratamiento, vamos, si hay una operación, pero son excepciones. ¿Sí? Aquí estamos hablando de lo general, ¿sí? Y quiero llegar, hermanos, a la parte de las enseñanzas. O sea, realmente aquí quiero llegar. El desarrollo de nuestra sexualidad. Estas son 5 o 6 enseñanzas que en esta primera sesión
Todavía no se preocupen, no vamos a alcanzar a ver todo el tema, vamos a ver el próximo jueves la continuidad, perdón, del tema, pero para mí era importante llegar aquí, en esta primera sesión, el desarrollo de nuestra sexualidad. ¿Qué quiere decir? Dios creó un hombre y una mujer, pero el desarrollo de la sexualidad se desarrolla, tiene un desarrollo, tiene una manera de irse forjando, vamos a decirlo así. Pero hay que tener cuidado, ¿sí? Número uno, dice ahí, nacemos como hombres o mujeres, solo hay casos excepcionales genéticamente, sí los hay, sí los hay. Pero mire, aquí voy a aprovechar para hacer comentarios desde mi experiencia pastoral. Creo que ya les platiqué. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la consejería pastoral a algunos jóvenes con tendencia a la homosexualidad de la iglesia, ¿sí? En diferentes ciudades. Bendito Dios, alguna gente me tiene confianza y cuando me conocen y saben que yo soy un pastor serio y que me gusta prepararme y que me gusta tener apertura con los jóvenes, he tenido esa bendición de que me los turnan, me los llevan a la oficina. Y en los 3 o 4 casos que he tenido, quizás 5 o más casos, porque algunos son muy fugaces, o sea, nada más van una sesión. Otros sí, cuando menos he tenido 3 casos que sí han ido a varias sesiones. Y yo tengo mi estrategia. Acuérdense que yo tengo el título de logoterapeuta. Y lo hago con una herramienta para el trabajo pastoral de consejería. Y la primera sesión, les voy a platicar qué hago es escuchar todo lo que ellos quieran decir, sin juzgarlos. Que tengan confianza de decir todo lo que piensan, todo lo que hacen y todo la situación real donde están. Y yo solo tomo notas, ¿sí? En la logoterapia, el diálogo socrático es una de las herramientas, o sea, escuchar a la persona sin juzgarla, sin interpretar lo que está diciendo, en primer momento. Y eso me ha ayudado para que ellos se desahoguen. Solo son preguntas muy por qué, cómo, cuándo, dónde, las preguntas claves, y tomo nota. Ok, vamos a orar y la siguiente sesión seguimos. Pues él se siente, oye, ya me desahogué con el pastor y como que me está aceptando, piensan, ¿no? Sí, pero la segunda sesión ahora son de preguntas, preguntas inteligentes. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? Explícame, platícame, para poder hacer una introspección. En los casos de homosexualidad, déjenme les digo, nacieron cuando estas personas fueron abusadas. No lo pueden decir porque es algo muy vergonzoso. Algunos se acuerdan de muy poquitas cosas, otros de más, pero la mayoría de los casos de homosexualidad en hombres y en mujeres es que les han generado una distorsión desde muy pequeños, han sido abusados. A veces por un familiar, a veces por alguien externo en la escuela, en alguna fiesta, con las amistades malas que tienen luego, esas famosas fiestas. Hay que tener cuidado, esas famosas pijamadas, hay que tener cuidado. ¿Sí? Digo, no que no lo hagan, pero con cierto cuidado, ¿no? Con contención, le llamo yo, o sea, con cierta observación y dirección. Y entonces, ¿por qué? Porque nacemos hombres o mujeres, pero la distorsión donde se da en muchos casos es que cuando pequeños alguien fue abusado o mal orientado y yo le pregunté a alguno de esos jóvenes, ¿y qué sentiste? Y me dijo, pues sentí bien y lo seguí haciendo. ¡Wow! ¡Qué triste! O sea, pensó que esa era la sexualidad. Imagínense, qué tragedia. Y bueno, este, ya la tercera sesión, para mí la tercera bíblica, ¿ok? Yo ya te escuché, te entiendo como persona, como pastor, como ser humano, entiendo tus experiencias, pero la tercera sesión es bíblica. Que yo te puedo decir muchas cosas, pero a mí me gustaría que la Biblia hablara. ¿Qué dice Dios en el texto bíblico? Y entonces yo preparo ya un tema. Le digo, por ahí está el abogado de la Biblia que habla de la postura de la iglesia. Hay una postura en México oficial de qué creemos y cómo tratar a este tipo de personas. Y comúnmente no aguantan la parte bíblica, se les hace muy duro. No, es muy duro para mí. ¿Cómo que los afeminados no heredarán el reino? Pues eso dice el texto bíblico. Yo quisiera decirte otra cosa, a lo mejor. Quisiera ser hasta más flexible, pero la palabra es la palabra, ¿no?
Entonces, esa es la realidad. Y déjenme les digo que en un par de casos de un hombre y una mujer, ahí en Morelos, sí, después supe que sí, tuvimos una cuarta sesión todavía, y porque ellos sí querían incorporarse a la iglesia, no querían ser rechazados. Yo les dije, bueno, tienen que corregir lo que hay que corregir y buscar restaurar las cosas. Yo creo en un Dios de restauración. Y bendito Dios, cuando menos en un par de casos de ellos se restauraron y se reincorporaron a las iglesias y retomaron su rol sexual como hombre o mujer, como debe ser. Eso lo entiendo. Ya no vivo en esa ciudad. No tengo contacto con ellos, solo lo que me platican, que los han visto. Y en el caso de algunas parejas también, porque cuando la pareja se problema por este lado, oh, qué difícil. Pero bueno, he hecho el trabajo de consejería y de restauración. Son varias sesiones, no es de un jalón. Lo adelanto, ¿no? Pero nacemos hombres o mujeres, esa es la realidad. Que nos emproblemamos, que nos distorsionamos, sí, pero eso son experiencias extras. Número dos, el rol sexual se desarrolla en las diferentes etapas de la vida. ¿Están de acuerdo? Eso es importante, esperar que madure el tema de la sexualidad. Perdón, otra experiencia que tengo es que a veces, hermanos, como pongo allí en la última parte, hoy en día hay una hipersexualidad en la sociedad. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es una hipersexualidad? Todo está sexualizado. Los programas de televisión, los anuncios de televisión, en el internet también, despiertan el morbo, la libido, el deseo sexual, pero está diseñado así por los especialistas. Qué triste, pero esa es la realidad. Y no hay cosa más trágica que un niño lo pongan a ver la televisión para que lo eduque y está alimentándose de eso. Tengo una experiencia hace muchos años, eso fue casi al principio de mi pastorado, tenía yo una hermana que se reunía con sus dos hijitas pequeñas y la hermana les decía, desde muy pequeñita las vestía muy sensuales. Yo le decía, hermana, ¿por qué hace eso? Es que ellas deben de saber que a lo que se van a enfrentar. Yo le decía, no, hermana, no, tenga cuidado, sí lo van a saber a su tiempo, no es, cuando está muy pequeñito no es el tiempo, la sexualidad se va desarrollando en las diferentes etapas, de muy pequeñitos ni siquiera saben de qué está hablando, digo, por eso digo que esta nueva sociedad hipersexual, desde bien chiquitos ya los están orientando. En los bailes hoy en día, oye, ¿qué les pasa, no? Son hipersexuales, pero lo más trágico es que cuando están pequeñitos y crecen en este ambiente, tienen, no sé, 2, 3, 4 años y ya están haciendo cosas que no deberían a esa edad. Y claro que eso les va a causar problemas. ¿Por qué? Porque la sexualidad se desarrolla en las diferentes etapas de la vida, especialmente en la adolescencia, porque sus órganos van madurando. Y claro, la parte genética, y ahí es donde hay que orientar también, ¿no? O sea, pero no hay por qué adelantarse, no hay por qué forzar las cosas, porque el rol sexual se va desarrollando, ¿sí? ¿De acuerdo? Y es muy importante la figura del papá y de la mamá. Por eso el equilibrio es importante en la familia. Cuando hay ausencia de uno de los dos figuras, empieza a distorsionarse. O no hay una figura activa, o sea, funcional, el rol sexual se va distorsionando. Y por eso es que también, voy a poner un ejemplo, yo lo he observado, digo, los terapeutas también lo sabemos y lo decimos. Cuando una familia tiene una mamá muy dominante, saben que el hijo se identifica con ella muchas veces y el hijo quiere ser como ella, porque la mamá es dominante y no se deja y siempre dice, y el hijo, y tiene una figura paterna muy menguada, muy débil. Entonces la mamá es la que resuelve, entonces el hijo se confunde muchas veces, digo, no estoy hablando que siempre, algunas veces, y se identifica más con la mamá que con el papá y empieza una distorsión. Por eso yo decía que importante es que el papá sea, soy cabeza de familia y vamos a platicar como familia, no evadir su responsabilidad. ¿Se dan cuenta cómo tan fácil se puede distorsionar? O cuando el padre es ausente y no, dice, no, yo no me meto, todo, habla con tu mamá. Pues el hijo siempre va con la mamá, ¿sí?
Ahora, el hecho de que un varón crezca con muchas mujeres no quiere decir que se vaya a contagiar. Yo crecí con 5 hermanas y nunca me pasó nada, al contrario, me cuidaban. Yo me acuerdo que cuando era adolescente me peinaban, me peinaban porque era la época eran los años 70, imagínense, se usaba el pelo largo. Pero nunca tuve ningún problema, o sea, yo sabía, sí sabía que ellas eran mis hermanas, al contrario, yo las cuidaba de que no las abusaran o manosearan del barrio, y eran mis grandes problemas con mis amigos, que no fueran malos con mis hermanas, las cuidaba, porque mi papá me dijo, hijo, tú eres el mayor de los hombres, tú tienes que cuidar a tus hermanas. Imagínense, yo andaba cuidando a mis hermanas, pobrecitas, algunas veces hasta las reprimía, pero bueno, ahora que ya somos adultos todos casados, bromeamos un poco. Yo tomé mi papel muy en serio, ¿verdad? Como el cuidador y protector de la familia, especialmente mis hermanas y mis hermanos más pequeños. Bueno, pero son experiencias diferentes. Yo les platico como para ilustrar cómo el rol sexual se desarrolla en las diferentes etapas de la vida, y tiene que ver con que el niño va identificándose de acuerdo al equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre quién es la parte fuerte, dominante, quién es la parte más sensible, y debe haber un equilibrio, ¿sí? Sí, porque los extremos siempre son peligrosos. Tercer enseñanza aquí es que en el rol sexual influyen los padres y su ejemplo al respecto. Bueno, es lo que estoy comentando, ¿sí? Los padres son determinantes. En la teoría de Sigmund Freud, es muy interesante. Yo, yo me acuerdo que dejamos eso de tarea, la investigación sobre el desarrollo humano, y la teoría de Erik Erikson, de Jean Piaget, de Bandura. Y yo alguna vez investigué la teoría de Sigmund Freud. Tuve una clase que se le llamaba Psicoanálisis y Fe en la comunidad teológica hace años. La tuvimos con un psicoanalista cristiano. Y la teoría de Sigmund Freud está muy enfocada hacia la sexualidad. Y para él la figura del padre y de la madre es una figura de competencia, según él, ¿no? Es una teoría, no siempre es así. Lo único que yo rescato ahí es que la figura del papá y la mamá son muy importantes. Son, como pongo ahí, influyen al respecto de la sexualidad. Claro que sí, la figura del papá y de la mamá. Hay que ser cuidadosos también de no ser tan liberales y platicarle todo a los niños, o que lo vean. Hay que tener cuidados. Esos cuidados deben de ser importantes, porque como digo, tiene su momento en que se van a dar cuenta cómo se procrea un hijo en su momento. Hoy en día, hace poco me puse a ver los libros de uno de mis hijos, que es el menor, ese adolescente tiene 14 años, y las escuelas ya ponen muchas imágenes. ¡Wow! Dije, no, no, no pensé que se atreverían a poner eso ya. Ya no solo son los aparatos reproductores, sino ponen diferentes imágenes. ¡Wow! Se me hizo muy fuerte, pero bueno, en México así está. Le llaman ellos una revolución educativa, y creo que están cambiando los libros de texto. No sé, allá en Argentina, Uruguay, Colombia, a donde llegue, a Perú, lleguen. Creo que son diferentes situaciones, porque tiene que ver con los mensajes de la sociedad, ¿no? Son sociedades diferentes, pero muy similares, ¿no? Bueno, hay que tener más cuidado en que los papás y la mamá asuman su función. Número 4, también influye el medio ambiente con quien se relacionan las personas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. O sea, no dejar a la deriva a nuestros hijos. Sí tienen que ir a la escuela, sí tienen que convivir con los amiguitos de la escuela, del barrio, de la iglesia. Hay que estar observando. Yo, en lo personal, tengo mi crítica, hermanos. Aquí en México, no sé, allá en Argentina, a algunos hermanos de la iglesia, que ustedes conocen, algunos de ellos, de los ministros, yo he platicado con ellos, les digo, es respetable. Yo no comparto el que por esta situación ellos han decidido dar educación en casa. Y un día le pregunté a alguno de ellos, ¿por qué? Explícame. No, no, le digo, no, no, yo lo respeto, digo, pero explícame cuáles son los beneficios. Y uno de los beneficios que él me explicaba es que no se contagian para que se perviertan con otros niños. Ok, bueno. Y yo le decía, bueno, como todo, tiene sus pros y sus contras, porque el que tú no mandes a tus hijos a la escuela no los va a evitar de la maldad, porque acuérdate que la maldad del hombre es del corazón del hombre, de nace. O sea, sí es aprendida también, imitada, pero también, o sea,
nuestra naturaleza, ten cuidado con eso, primero. Y segundo, para mí me parece que el aspecto de la socialización es muy importante. O sea, los hijos van a aprender a socializar con otros compañeritos. No los puedes aislar, pues. Y tercero, yo le decía, el concepto bíblico de Jesús es diferente. Jesús dijo, están en el mundo, aunque no son del mundo. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, yo a mis hijos los he tenido en escuelas públicas. Bueno, creo que a uno de ellos, al mayor, lo tuve en escuela cristiana, de chiquitos, y luego al segundo también, en colegio cristiano. Pero después ya van a escuelas públicas, o sea, a que aprendan a convivir. Solo estamos observando, estamos viendo sus reacciones. Sí, hay historias, hay enseñanzas trágicas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Uno de mis hijos, pobrecito, cuando empezó a ir a la escuela pública, no privada, cristiana, yo mientras pude les pagué colegio cristiano, porque los cuidan, es un ambiente cristiano. Van a estar en la escuela pública y llega uno de mis hijos y empieza a decirles a mi esposa y a mí, papá, ¿qué significa? Eran maldiciones. Él no sabía que eran maldiciones. Y todos nos quedamos así. ¿Qué estás diciendo? Dice, es que así se dicen en mi escuelita los niños. ¡Wow! Ya le explicamos, mira. Y le dije, tranquilos, tranquilos, no hay que escandalizarse. Su mamá es más orientadora que yo, la verdad. Pues sí tiene más tiempo y más sensibilidad que yo, sinceramente. Y qué bueno, ¿no? Porque hacemos un equilibrio, ¿no? Ellos me ven como figura de autoridad, pero también tienen la orientación de la mamá. Y le dije, no, mijo, esas palabras que se dicen los niños son ofensivas, son maldiciones, explica, no las vuelvas a decir. Ay, se queda él, no sabía que eran maldiciones. Dice, es que sí se dicen entre ellos. Sí, hijo, pero tú no las tienes que decir. Bueno, ok, ya entendió que eran maldiciones. Pobrecito, ¿no? Él inocente, él pensaba que así, dice, no se llama así el niño porque así le dicen. Dios mío, yo lo agarré a broma, dije, qué increíble, cómo está la sociedad y qué falta hace la orientación. Imagínate si no lo orientáramos, el niño crece pensando que así se deben de llamar a las personas. Entonces, es falta de orientación muchas veces, ¿no? En el hogar, que es donde se forjan, o sea, no los puedes aislar, no los puedes tener una burbuja, le decía yo a mi hermano, pero bueno, le dije, yo respeto tu... Y al final me dijo, mira, también es por economía, no es lo mismo llevar 3 o 4 hijos que tengo a la escuela y ahí tiene razón, ahí sí, ese argumento sí para mí sí es válido, o sea, es caro a veces pagar la colegiatura, los uniformes, todo. Y ellos entiendo que hay varios hermanos de nuestra iglesia aquí en México que le dan educación en casa. Está bien, yo nada más le di mi recomendación. Dije, está bien, hermano. Solo yo nomás te pido que no lo aísles, sino que tengas socialización, cuando menos con los hermanos de la iglesia. Sí, ok, perfecto, porque él va a aprender. Y luego incluso me di en cuenta un día, andábamos en un convivio de iglesias, y vi que su hijo chiquito, que crece con hermanitas de la iglesia, entraba al baño de las niñas. Y todos, ay, ¿por qué entró? Él no diferenciaba. Esa es una de las consecuencias. Entonces ya alguien le dijo, no, hijo, no entres ahí porque es de mujeres. Y él se quedó, pues, como que... Entonces, pero están creciendo y necesitan orientación, ¿de acuerdo? O sea, hay que tener esos cuidados. Todo tiene sus pros y sus contras. Yo no estoy en contra de que los eduquen en casa. Si lo va a hacer, está bien. Nada más que hay que exponerlos a socializar con los demás con ciertos cuidados, ¿de acuerdo? Número 5, tienen razón. Vivimos hoy en día en una sociedad confundida y sensualizada. Eso sí, eso es innegable. Yo no creo que nada más en México, eso pasa a nivel mundial, es un fenómeno mundial. Hay quien me dijo, tengo un amigo aquí de la iglesia, un contador, una familia muy querida, vienen a convivir con nosotros. Ellos hace algunos años, su esposa y él, un aniversario de matrimonio, se fueron a Europa, estuvieron en Francia y en varios países de Europa, y le preguntaba yo, porque tiene fotografías y nos platican en la convivencia que tenemos convivencia con familias, ellos tienen 2 hijos, un hombre y mujer, ya adolescentes, y yo tengo puros varones, pero nos llevamos muy bien, tenemos gran amistad, y él me platicaba que es verdad, dice, la sociedad europea es muy liberal, dice él. Me di cuenta que en algunos parques, prácticamente, dice, así como hay playas nudistas, dice, creo que hay parques nudistas, no sé, se me hizo muy liberal, nos tuvimos que mover me platicó ciertas experiencias, pero me daba a entender él que la sociedad en algunos lugares de Europa tiene tanta apertura y tanta modernidad que llegan a los extremos.
Entonces digo, bueno, en México todavía no llegamos a eso, todavía es escandaloso, todavía hay leyes que hablan de contra el aspecto de sexualidad, ¿ok? Y también como en las escuelas los libros enseñan que la homosexualidad como algo normal. Es lo último que están metiendo aquí en México en los nuevos libros de texto. O sea, tienen derecho porque ya legalmente está aprobada en muchos lugares aquí en México, creo que allá también, pero lo están presentando como algo normal. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, en la escuela le dicen que es algo normal, pero yo en la casa le digo, no, hijo, no es normal. Y esto que estoy compartiendo, se los comparto. Pero claro, más relajado y platicamos, escucho preguntas. Ellos tienen más confianza con su mamá, la verdad, como digo. Y qué bueno que ella se ha ganado la confianza. Yo le digo a ella, mira, yo soy la parte ruda, la parte de disciplina, la parte de autoridad y así me gusta. O sea, ellos saben que hay límites en la casa y que hay que tener cuidados, ¿no? Bendito Dios, yo todavía vengo de una familia, mi mamá, por ejemplo, mi mamá y mi papá, bueno, mi papá murió el año pasado, ya, de un hombre ya muy grande, de más de 90 años, pero mi mamá todavía vive y ellos nos enseñaron cosas, aunque no éramos cristianos de la Iglesia de Dios, séptimo día, pero había muchos conceptos de moralidad. Y yo tengo un ejemplo con mis hermanos y mis hermanas. Un día llegó uno de mis tíos, muy liberal él, había ido a Estados Unidos y él era agente viajero, era un hombre muy próspero. Llegó a mi casa con otra esposa, diferente a la que nosotros conocíamos. Y mi mamá lo frenó en la puerta de la casa y lo corrió. Y le dijo, aquí solamente va a estar tu primera esposa. Quiero que tú trabajas eso es tu problema. Pero aquí nosotros solo vamos a respetar y a reconocer a tu primera esposa y a tus primeros hijos, ¿de acuerdo? Y el tío se fue muchos años indignado. Después regresó, hace algunos años regresó, vive en Estados Unidos, se volvió a casar como 2, 3 veces, algo así. Entiendo que allá es más, no sé, común, normal. Me dio mucha pena porque ese tío, todo el mundo dice que se parece mucho a mí físicamente. Y él, bueno, pues él optó por el liberalismo, pero mi mamá lo frenó. ¿Qué hizo mi mamá con nosotros los hijos? Todos nos volteamos a ver todos y que, wow, corrió a mi tío Ramiro, que era toda una celebridad en la familia, porque era un hombre muy próspero y muy bien vestido, muy aparentemente muy educado, pero muy liberal. Mi mamá lo frenó en la puerta de la casa. ¿Y qué aprendimos todos? Dijimos, en la casa, y mi mamá voltea, dice, aquí solamente va a entrar su esposa. Ya ni necesitamos preguntar. Mi mamá era una mujer ruda. Y entiendo que lo hacía por cuestión de disciplina. Más imagínense ya, ¿qué quiero decir? Que eso se enseña, hermanos. Hay cosas que se enseñan. Y éramos muy niños, muy pequeños, pero aprendimos la lección. Esos son ejemplos que yo rescato de la vida, del trabajo pastoral ahora. ¿Cuál es la conclusión de este primer tema, sexualidad de familia? Bueno, que Dios te creó para disfrutar de tu sexualidad con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, un hombre y una mujer. Eso es importante. No hay que satanizar la sexualidad. Claro que debe ser algo privado, claro. Debe ser algo privado y algo exclusivo y debe de aprender a disfrutarse. Tiene sus límites, ¿no? También aquí, hace algunos años aquí en México había unos hermanos que daban cursos de, de matrimonio y luego al final, yo solamente estuve en una de las pláticas, la verdad, no estuve casi en muchas, pero al final tuvieron algunos problemas porque decían que en esas fechas muchas de las hermanas se embarazaron con su pareja, ¿verdad? Y entonces los acusaban de que ¿por qué promovieron? Yo les decía, hermanos, pues es que hay que ser cuidadosos, nada más, o sea, hay que tocar el tema con cuidado, es un tema delicado. Sí es cierto que Dios nos creó como seres sexuados y debemos aprender a disfrutar la sexualidad con nuestra pareja, estando en el vínculo del matrimonio, pero pues también hay que tener ciertos cuidados y recomendaciones. Pongo yo ahí, solo hay que esperar el tiempo adecuado y tener una sabia elección de pareja. Este tema, hermanos, yo y otro más que lo voy a compartir, la elección de pareja, le llamo, la próxima sesión, el jueves, lo he trabajado con parejas que se van a casar, pláticas prematrimoniales, así le llamo. Había un manual, pero me pareció ya muy obsoleto. Y yo actualicé con mi capacitación que Dios me ha dado en diferentes institutos.
en el trabajo pastoral y yo lo actualicé. Y les doy algunas pláticas. Les dije, no me fue mal. Estas parejas, estas 3 parejas que les di pláticas prematrimoniales, los apoyé para que se casaran a las 3. Estuve en sus bodas de los 3. Me invitaron a dar la bendición, si no me equivoco, una de ellas solo a predicar. Invitaron a ellos a un ministro familiar y está bien. Yo les digo, no, no hay obligación. Yo solo oriento, comparto, oro con ellos, les ayudo a hacer un proyecto de familia después de la segunda sesión. Pero este tipo de temas yo estoy convencido de que son los que se deben de trabajar en la iglesia y en las generaciones más jóvenes para estar bien orientados. Ya hay mucha confusión en la sociedad y una de las distorsiones es la sociedad sexualizada, hipersexualizada. Y eso genera, hermanos, me parece que muchas consecuencias lamentables. No lo podemos frenar, pero sí lo podemos trabajar. ¿Cómo? Orientando a nuestras familias. Y yo saqué algunas conclusiones acá. Pues una de las conclusiones que saqué, porque acuérdense que voy rescatando conclusiones, ya llevo 7, esta la séptima. La orientación sobre valores ético-morales se enseñan o se transmiten desde la familia, ¿de acuerdo? O sea, Dios, hermanos, les dio la transmisión de la fe a la familia, no a la iglesia, chéquenlo. Está en el texto bíblico, muy bien diseñado, en Deuteronomio 6, 33 al 37, ¿de acuerdo? Dios le dio la responsabilidad a la familia de la transmisión de la fe, ¿sí? Pero también Dios le dio a la familia, a la pareja, la obligación de orientar a los hijos, a la familia, sobre los valores ético-morales que se enseñan o se transmiten desde la familia, como el tema de la sexualidad y otros muchos más. Así es que lo uso como conclusión. Así es que, ¿cómo ven, hermanos? Es la primera sesión, tenemos una segunda más donde podemos hablar, si incluso yo los animaría a que elaboren algunas preguntas. Si tienen alguna pregunta más específica, me la envían y con todo gusto la trabajamos pastoralmente. Yo lo llamo, cuando he hecho esta dinámica, yo les digo, yo toco el tema desde el trabajo pastoral, no desde la parte médica, quizás de la parte psicológica, porque sigo siendo estudiante de psicología, pero de la parte médica y genética creo que hay gente más preparada que yo. Yo lo que hago es un abordaje pastoral, bíblico pastoral. Me parece que es algo de lo que le falta a las familias hoy en día. Pero con todo gusto, si alguien tiene alguna pregunta, puede ser ahorita, aunque no, a veces no es tan agradable así públicamente, porque esto se está grabando y es una orientación, pero puede ser que me envíen en mi correo electrónico, en mi WhatsApp, alguna pregunta, hermanos, que con todo gusto quieran que pueda trabajar y darle un abordaje pastoral en la sesión del próximo jueves, en esta tercera semana, ¿de acuerdo? Con toda confianza. Pues, y yo lo trabajo anónimamente, no digo los nombres porque hay que cuidar eso siempre, la confidencialidad. Yo soy muy cuidadoso de eso, no se preocupen. Pero sí puede darse un abordaje pastoral. Termino con una anécdota, es algo real. Hace algunos años en la iglesia aquí en México me invitaron a dar unas pláticas sobre problemas de sexualidad en un Congreso Nacional de Jóvenes. Y la mayoría de los hermanos que invitaron fueron médicos, psicólogos, y me invitaron a mí también. Y yo le agradecí a los organizadores y les dije, está bien, les agradezco mucho, hermanos, pero les adelanto, yo no soy médico, estudio psicología, soy terapeuta, logoterapeuta, pero he sido pastor muchos años. Sí, hermano, y por eso lo invitamos, ok. Y tuve un grupo, esos días que había un congreso nacional, pues tienen sus plenarias en la tarde y había como, le llamaban talleres. Eran 4 días de talleres en las mañanas y eran una escuela. Yo tenía un salón como si fuera un maestro de escuela, pero el tema era ¿no? Problemas de índole sexual. Y estuvimos dando una orientación los primeros 3 días y el último día, el penúltimo día les dije, hermanos, me gustaría terminar el último día con la parte más de abordaje más, pero porque vimos material con historias ficticias, pero me encantaría trabajar con problemas reales de manera anónima. Así es que hice esta dinámica. Se los paso
porque a lo mejor lo pueden hacer hasta en la iglesia. Tomé hojas de papel y les dije, le di uno cada quien. Era un grupo como de unos 25, 30 jóvenes de diferentes lugares de la República. Dije, quiero que anoten ahí las preguntas que tengan sobre sexualidad. No le pongan nombre, que sea anónimo. Yo me las van a pasar y yo al fin, el último día, la última sesión, voy a trabajar de manera anónima, voy a ir leyendo uno por uno y dándoles una orientación pastoral. Y al final vamos a hacer un trabajo de restauración, porque pues creo que se necesitará. Y sí, sí lo hicieron, la mayoría anotaron, nunca, nadie puso el nombre, era anónimo, pusieron, pastor, pregunto esto, ¿qué pasa? Y me dieron las hojas y les digo una cosa, hermanos, al final, creo que yo me estoy acordando que a quién invité. Estábamos, ahorita me acuerdo, estábamos en la ciudad de Morelia, si no me equivoco. Muy bonita la ciudad, yo estaba disfrutando la ciudad con mi familia, ya en las tardes y todo eso, iba con mi esposa, mis hijos. Y en la ciudad de Morelia, si no me equivoco, o Guadalajara, no recuerdo. Este, y cuando me dieron los papeles, los empecé a mirar en la noche y no pude dormir. Dios mío, me di cuenta cuál es la realidad que viven los jóvenes de la iglesia. Y yo pensé que eso pasaba afuera, pero resulta que adentro los jóvenes tienen grandes problemas también, pero no se atreven a plantearlos a los pastores y menos a la iglesia. Yo hice la dinámica y luego me acuerdo que en la cena fuimos a un restaurante que estaba ahí cerca e invité, me acuerdo yo de los ministros compañeros que estaban ahí, ellos estaban dando otros talleres incluso. Invité al hermano Ramón Ruiz, eh, invité al hermano Raúl López Espinosa, invité, déjenme acuerdo quién más, estaban ahí, creo que estaba Marcelo Herrera también, eran varios pastores, y otros pastores más jóvenes y un par de hermanas. Estábamos en la cena y les compartí esto, les dije, hermanos, saben que se me ocurrió hacer esto, pero no me arrepiento, pero es demasiado para mí. Quiero que me ayuden a orar. Yo tengo un gran trabajo de revisar cada caso y darles una orientación pastoral. Y sí, sí tengo elementos para hacerlo, pero el mensaje para mí fue muy abrumador. Tienen graves problemas de sexualidad. Y entonces ya el último día, ya llegando ahí, les fui tocando uno por uno y les dije, bueno, esta persona dice esto, les recomiendo esto, puede hacer esto. Estuve trabajando y trato de hacerlo dinámico y pastoralmente, no lo hago de manera trágica, creo que eso les gusta, y de manera abierta y con el mayor material que yo pude conseguir y de manera, ¿cómo les diré? Con un espíritu de apertura, sin satanizar y sin juzgar a nadie. Terminamos al final y al final les dije, hermanos, lo único que me deja esto es que necesitamos restaurar a las personas que escribieron esto. Y incluso hice la dinámica, prendí un botecito con fuego y los quemamos ahí. Y, y le dije, aquí van a quedar esto, pero aquí queda la evidencia, pero vamos a orar. ¿Alguien quiere que Dios lo restaure y lo perdone? Pase. Y pasaron todos. Y oramos juntos, lloraron muchos de ellos. Y yo les hice mi trabajo pastoral, dije, espero que Dios les dé la oportunidad de corregir, porque Dios es un Dios de restauración. Y a la mayoría de ellos ya no los volví a ver. Creo que nada más un par de ellos sí les dimos seguimiento, los que son de aquí de Monterrey, creo. Pero los demás ya no los volví a ver porque eran diferentes ciudades. Pero una de las preguntas que les hice es, ¿por qué no lo han trabajado con sus pastores? Y me dijeron, no tenemos confianza, no lo hacen de manera profesional. Me dijeron muchas cosas, wow, me preocupó. Y de ahí que mi gran reto fue, yo necesito seguir estudiando, yo necesito seguirme preparando, yo necesito estar en la dinámica de profesionalizarme para poder dar respuestas, acompañar, orientar, aconsejar, no solo a los jóvenes, sino a los adultos de la iglesia, a las parejas, de la manera más profesional posible en el ámbito de la sexualidad. Y bueno, ahí sigo creciendo, y sigo preocupado y sigo orando, pero quisiera hacer esta misma dinámica con ustedes, si me permiten. Si alguno de los que van a escuchar, que están escuchando esta clase, tiene alguna pregunta de manera anónima, me la puede enviar, ¿no? De acuerdo, o sea, no se preocupen, yo no voy a ser muy cuidadoso de no usar nombres. O como dicen aquí en México,
Dice, esto le pasó a un amigo de mi amigo y plantear el problema. Está bien, o sea, alguien que no conocemos, está bien. Sí se necesita, pero yo tengo ya un archivo para el próximo, para la próxima sesión. Hasta aquí, hermanos, vamos bien antes de la oración. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Hasta aquí hasta dónde vamos? Si es así, pues con confianza, y si no, pues vamos a orar. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Vamos bien? Muy bien, hermano, me gusta, está muy bueno. Y es un tema muy difícil, sí, cierto. Sí, hermana. Muchas gracias, hermana. Claro que sí. Y es un tema difícil, pero hay que asumirlo. ¿Están de acuerdo? O sea, hay que afrontarlo. Porque si no lo hacemos nosotros de manera seria y lo van a hacer en otros lugares. ¿Y saben dónde aprenden nuestros hijos y nuestros miembros de la iglesia? En la calle, con los amigos, en la televisión. Y comúnmente son informaciones muy distorsionadas. Déjenme les digo. Que en lugar de ayudarlos, los emprobleman más. De ahí mi inquietud pues de seguir preparándonos pero bueno, siempre hay oportunidad de seguir trabajando y restaurando, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo. ¿Alguien más quiere comentar? A mí me parece importante el tema, hermano, y qué bueno sería que ahora en nuestras iglesias se tocara más a profundidad estos temas para seguir evitando tragedias en las familias que lamentablemente repercuten años después y que muchos pues quisieran zafarse, ¿no? De la responsabilidad o corresponsabilidad, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, no fue en mi hogar, pero bueno, como pastor, como miembro, ¿qué hiciste, no? ¿Qué Claro, aportaste? así es. Y que pues en estos tiempos no nos siga sucediendo, ¿no? Lo que a familias anteriores les ha pasado en el índole sexual, ¿no? Que se acaban familias por completo por no saber cómo conducirse en este tema. Correcto, así es, hermano. Claro que sí. Y el próximo jueves, la segunda sección, voy a terminar con algunas recomendaciones pastorales de qué hacer, en qué casos. Voy a tratar de ser muy práctico. Sí, porque yo lo he practicado, yo lo he hecho. Orientar, decir, hey, cuidado, esto, o sea, uno se puede adelantar. Claro, claro, porque uno está orientando pastoralmente y uno tiene esa responsabilidad. Pero sí, sí, alguien lo tiene que hacer. ¿Alguien más, hermanos? Por ahí vi que hay una mano levantada con toda confianza, hermana. Buenas tardes, paz a todos. Sí, hermana. Bueno, desde acá de Colombia. Sí. Acá hay, bueno, de iglesias cristianas como también de pronto, no sé, fundaciones Ajá. donde, donde no sé, no sé cómo de pronto decirlo con si está bien o está mal, que donde se llevan a los jóvenes que tienen alguna orientación sexual que no está acorde a la palabra. Y esas fundaciones, pues, o sea, en noticias y todo sale que pues o sea, les colocan como castigos, Ok, ¿sí? Como castigos ya, como que para que ellos vuelvan a la realidad. Bueno, no sé cómo, pero sí ya. ha Sí, habido muchas denuncias. Entonces, sí, eso se está, creo yo, ¿no? Como no llevándolo de acuerdo a como, o sea, orientándolos de una buena manera. Pero son fundaciones que hay y pues los papás mirando que sus hijos pues no están como debe ser, entonces los llevan a esos ya, lugares. claro. Ya, sí, entiendo, claro. Aquí en México le llaman terapias de conversión. Mm, Y tienes razón, mi hermana, ahora aquí en México lo acaban de prohibir legalmente. Están prohibidas las terapias de conversión, son rudas. Es el afán de corriges porque corriges y no me parece que sea lo más correcto. El próxima sesión, el jueves, yo les daré algunas recomendaciones pastorales y algunas ideas de lo que yo he hecho, el trabajo que me ha tocado hacer pastoralmente. Creo que se puede.
sobre todo cuando alguien está reconoce que está en algún problema, lo que necesita es restauración. No necesita que lo juzgues, no necesita que lo presiones, necesita que Dios lo restaure. ¿Están de acuerdo? Y entonces por ahí, claro que sí, lo vamos a trabajar la siguiente sesión, ¿les parece? Pero sí, sí entiendo esto que la hermana nos comparte, tiene razón. Hay lugares donde se le llaman terapias de conversión, o sea, que se regrese a ser hombre o mujer, pero parece que a veces hacen un peor efecto, porque es una manera ruda de hacerlo y agresiva. Aquí en México las acaban de prohibir legalmente, porque hay también muchos ejemplos. No, nosotros hablamos de un trabajo pastoral, de acompañamiento, de consejería, de oración y de restauración, claro. Y eso es mucho más efectivo, creo yo. Creo yo. Pero primeramente Dios lo vemos eso el próximo jueves con ayuda de Dios y vemos recomendaciones pastorales. Por lo pronto les voy a enviar este archivo y me gustaría terminar orando a Dios. ¿Les parece, hermanos? Si uno de ustedes conoce algún caso en la familia o en la iglesia, lo primero que hay que hacer es orar. Dios tiene el poder para cambiar el corazón del hombre. ¿Están de acuerdo? Dios tiene ese poder para convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. Claro, sensible. Y eso es innegable. Entonces, ahí vamos a empezar. Y la próxima sesión continuamos con el tema. ¿Les parece, hermanos? Cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias. Gracias porque nos das la oportunidad de estar juntos, de poder acercarnos a la reflexión y a la enseñanza. El día de hoy hemos tenido un tema importante y difícil, pero nada imposible para ti. Hoy queremos ponerlo en tus poderosas manos. Queremos rogar que bendigas a cada familia de las que representamos y que tu bendición alcance y se extienda a nuestros hermanos en la fe. Padre, muchas gracias por todo lo que nos das y aún por lo que nos darás. Te bendecimos y agradecemos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. Que el Señor los bendiga.